Buenos días a todos. Bueno, hoy tenemos nuestra segunda mesa precongreso. Están todos invitados al congreso, que es el 25, 26 y 27, Travesías Pulsionales, Desafíos Clínicos. Bueno, hoy en nuestra mesa contamos con la presencia de nuestro invitado, el licenciado Javier Fernández Muján, y de nuestra conocida y querida María Eugenia Farrés de la institución. Va a empezar a hablar María Eugenia. Hago una pequeña síntesis de su trayectoria. Es licenciada y profesora de nivel medio y superior en psicología, psicoanalista de adolescentes y adultos, psicóloga de planta del equipo de internación de Clínica Santa Rosa, actual secretaria científica de la AEAPG, socia plenaria y docente titular de los posgrados de la AEAPG en convenio con UNLAM, miembro del grupo autogestivo Encuentro con el Psicoanálisis Contemporáneo, exterapeuta y coordinadora del equipo de adolescentes del Centro Raskowski, ex coordinadora del comité organizador del Congreso Anual del 2015 al 2018. Autora de numerosas publicaciones sobre adolescencia, tecnología y otros tópicos del psicoanálisis en libros, revistas y congresos. Autora y compiladora de psicoanalistas del siglo XXI dentro y fuera del consultorio. Va a empezar a hablar María Eugenia, después lo presento a Javier. Vamos a tener una presentación de cada uno y luego intercambio con el público. Así que sugiero que las preguntas que se les ocurran las vayan como registrando, tanto del público presente como también por Zoom. Bueno, María Eugenia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Creo que se escucha. Bueno, antes que nada, agradecerles a las autoridades del Congreso, a Viviana, al equipo, la invitación, que como ya saben, me da un poco de miedo, me da, como siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de estar a la altura. Les voy a leer un trabajo que escribí para esto, ¿sí? Para esta presentación, y que tiene que ver con lo que dice el título. Y el título es Toda semejanza con la realidad no es ninguna coincidencia. La normalidad, voy a leer un epígrafe, que es algo que dice Morfeo, el personaje de Matrix. Tú te crees dueño de tu vida, de tus acciones, de todas esas pequeñas o grandes cosas que haces cada día, pero ¿cómo podrías demostrar que todo esto no es una ilusión? ¿Nunca has tenido un sueño que pareciera muy real? ¿Cómo sabrías entonces diferenciar sueño de realidad? El hacer creer que se vive una existencia normal es un poder muy grande, una forma de control terrible. Domingo, 9 horas. La sujeto se despierta de buen humor y sale a comprar el pan y la verdura para el asado. Domingo, 10 horas. Desayuna en familia. 10:50. Se sienta frente a la computadora dispuesta a concluir el escrito que leerá en 10 días y en el que viene trabajando hace casi un mes. Descubre la falla en el sistema. En su computadora titila: ha ocurrido una falla, requiere reparación. No parece grave. Vive con un especialista en sistemas al que le pide ayuda. 11 horas. El especialista abandona el asado rezongando. Pide cables, conexiones, interfaces. La sujeto trae todo. Ya lo va a arreglar. 11:30. La falla es del sistema operativo, dice el especialista. Da igual que le hubieran respondido en chino, pero el corazón de la sujeto se acelera al ver que el tiempo se prolonga y necesita esa máquina. 12 horas. El especialista parece no encontrar la solución. Menciona un par de siglas en algún idioma desconocido. La sujeto, al borde de la crisis ansiosa, decide abandonar la sala y ponerse a lavar la rúcula minuciosamente. No puede parar de pensar en el corto tiempo del que dispone. Resulta que apenas ha transcurrido una hora. Domingo, 12:40. Esto no butea ni en modo seguro, dice el especialista. Voy a tener que llevarla a un técnico. ¿Tenés backup? La sujeto recuerda que lo tiene todo en la nube, en algún drive. Pero ¿cómo accedería? Nunca entendió de qué se trataban los drives. ¿Verdes en Solves, quizás? Domingo, 13 horas.
La familia, frente a la crisis del sujeto, a quien el corazón pronto se le saldrá del pecho, trae computadoras viejas para intentar acceder a la nube. Nada resulta sencillo. Está pálida, al borde del desvanecimiento. 13:30. El especialista comienza a preocuparse. Trabaja a 3 máquinas y varios cables. Y encima tiene que mirar el asado al que sí le pasa el tiempo, no como a la sujeto. 14 horas, tarea suspendida. Excelente asado. La sujeto no puede pasar un bocado. Todo su cuerpo está comprometido, metido en esa máquina que no quiere andar. Ya no quiere tomar más café. Tanta cafeína o tanto nervio le aceleran el pulso. 15 horas. Los nativos digitales de la familia, miran a la sujeto con extrañeza cuando intenta recuperar el backup desde la nube y teme perder todo. ¿No ves que la información está ahí? La sujeto brutalmente honesta no ve nada. Solo incertidumbre y el tiempo que corre loco. Muy rápido para todo lo que tiene que escribir y muy lento para las pruebas del especialista. 15:30. El especialista, en otra pantalla, encuentra algunos videos que probablemente reemplacen al técnico si funcionan. Igual, si hay que reinstalar, la info está en la nube. La sujeto solo escucha retumbar en su cabeza las palabras del gallego del video. Intenta utilizar la máquina viejita, pero ya no se lleva con el teclado ni con el miedo a que, mágicamente, todo vuelva a desaparecer. Concentrarse es una tarea imposible. Escribir ni que hablar, y el tiempo galopa. 17 horas. El especialista insiste con sus cables y videos sin éxito. Los nativos digitales también insisten. Pregúntale al ChatGPT, te va a decir qué hacer. La sujeto piensa que la están cargando, un poco más cargada de lo que ya está, un fósforo cerca y se prende fuego. 18:30. La sujeto se resigna a que perderá su computadora y se hace un té relajante. Ahí está su vida entera. Su música de Spotify, sus fotos de las vacaciones, sus textos y revistas virtuales, la información de facturación de sus pacientes, sus links para sesiones remotas, su producción, su capacidad atencional y el bendito trabajo que está escribiendo. Maldita tecnología. Comienza a releer su trabajo como puede. La pantalla tiene demasiado brillo, la opaca. Primera línea. El infinito abanico de posibilidades que la virtualidad ofrece, ¡chan! ¿A dónde fueron a parar? ¿Dónde quedó la ilusión de que la tecno nos resolvería la vida? Ay, bueno, perdón, estoy un poquito acelerada. Domingo 20:40. El sistema se reinició, aunque al estado del lunes previo. ¿Y por qué a 4 días antes? El especialista directamente desestima la pregunta. ¿Acaso importa el por qué? Sí anda. Evidentemente la computadora y la sujeto no comparten prioridades ni lógicas. Fin del experimento. Por suerte, nada de la información se perdió, solo que ahora no empezaré por las soluciones y beneficios. Urge hablar de los modos en que la tecnología nos hace creer que estamos seguros y confortables, que vivimos una existencia normal, para destronarnos en minutos mostrándonos cuánto dependemos, cuán desvalidos estamos sin su auxilio. ¿Y con su auxilio? 2. La realidad. Ahora el epígrafe es una cita de Borges. Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal. A principios del XX es casi imposible. No en vano han transcurrido 300 años cargados de complejísimos hechos, entre ellos, para mencionar uno solo, el mismo Quijote. Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. Yo ya gané. Todo mi aleatorio de Spotify está acá, menciona el participante al borde de quedar eliminado del concurso. No recuerdo si pasó de instancia o no. Me quedé pensando con quién hablaba, quién era su interlocutor. El jurado compuesto por sus ídolos, los espectadores del otro lado del televisor, los oyentes de plataformas digitales, los desarrolladores de Spotify. Estaba mirando la voz, ¿no? El concurso de voces. Multiplicadas exponencialmente por las pantallas que nos separaban, las palabras de ese cantante me siguen interrogando. Primera pantalla, el televisor. Segunda, el dispositivo digital de turno donde sea que tenga cargado su Spotify. Tercera, mi recorte particular de la realidad. Sabrán que Spotify es el servicio de streaming musical más difundido, ¿no? Llamó poderosamente mi atención el modo en que su expresión privilegió la realidad virtual, entendida en sentido amplio,
por sobre el hecho concreto, material, de tener con él a sus ídolos. ¿Es indiferente la presencia material, el cuerpo, aún en un concurso de voces? Recordé espontáneamente algo que me repiten irónicamente los adolescentes. Un día sos joven y al día siguiente te crees las imágenes de la IA. Probablemente ya no soy joven, pero me pregunto, ¿cómo haría para diferenciarlas? Viene ahora a mi mente un artículo que leí hace unos meses, donde esa pregunta, ¿cómo haría para diferenciarlas?, cobraba una dimensión escalofriante, distópica. El título del artículo era Jian Wei-shun, creo que se pronuncia así, autor de Hipnocracia. Era el filósofo de moda, pero resultó ser un invento de la inteligencia artificial. Una colaboración entre un ensayista y dos plataformas de IA crea una reflexión sobre las nuevas formas de manipulación. El problema de la manipulación de la realidad y aún el de su construcción se me imponen. Intentaré hacer a un lado, en la medida de lo posible, la cuestión ética en juego para centrarme en aquella que a mi criterio hace trastabillar la concepción misma de la realidad. Ficciones, conjeturas, nuevas configuraciones del pensamiento humano-maquinal. Se me hace evidente que el anclaje de la percepción en la realidad concreta tiende a desdibujarse cada día un poco más. Ya no se trata solo de acreditar la permanencia del objeto percibido en el mundo real para efectuar o no la descarga. La naturaleza misma de la realidad parece cuestionada, y con ella la del mundo y la del semejante, ese sobre el cual aprendemos a discernir. Me pregunto, ¿la mediación permanente del mundo digital debilita nuestras ligaduras con la realidad externa? Y con los otros, retomaré esa cuestión más adelante. Otra pregunta. ¿Qué era lo aleatorio para el chico del concurso? ¿Hay azar en los algoritmos de las plataformas? El algoritmo, que sustenta todos los dispositivos virtuales de búsqueda, arma un mundo a medida de nuestros me gusta, ofreciéndonos una realidad ajustada a nuestros intereses y, aparentemente, sin oposición. Pensados para captar nuestros datos en nombre de los intereses del mercado, capturan nuestra atención fragilizándola, al tiempo que convierten nuestras preferencias en datos consumibles por sus clientes. Esa es la lógica que subtiende a la oferta de Internet, un toma y daca invisible para los usuarios que busca algo valiosísimo, su atención. El problema es que en el scrolling permanente, pensado para que visitemos más y más sitios y por lo tanto entreguemos más y más datos, nuestra función atencional se deteriora. Jonathan Haidt, en La generación ansiosa, menciona estudios que comprueban cómo la atención y la concentración han caído estrepitosamente durante las últimas décadas, presa del exceso de estimulación por efecto de la utilización de dispositivos tecnológicos. Lo figura con una metáfora. Dice, en el pasado fui un buzo en un mar de palabras, ahora me deslizo por la superficie como un tipo en una moto acuática. Metáfora que me lleva al siguiente tema, la continuidad y la narratividad, es decir, la temporalidad. Y ahora, van a disculpar mi inglés, puse una frase de Police. Too much information running through my brain, too much information driving me insane to fade. Too much information running through my brain. Mira que la canto, ¿eh? Mira que vengo al coro. A propósito de la percepción, claro, mira que vengo al coro, por eso. A propósito de la percepción del tiempo en nuestra época, Franco Berardi habla de paquetes de tiempo-atención, fragmentos recombinantes para dar cuenta de la modalidad de percepción del tiempo, correlato del bombardeo de estímulos. El deslizarse por una superficie continua dificulta la metaforización, la simbolización. Sigo a Freud en La pizarra mágica al decir que nuestra percepción del tiempo y construcción de experiencia dependen de la discontinuidad. Sin ausencias ni discontinuidades, no hay lugar para los rodeos y desvíos inhibitorios que el proceso secundario instruye, tampoco para la memoria y su construcción narrativa, que tiene como condición de posibilidad alguna oquedad a partir de la cual el relato se dispare. Pero volvamos a la cuestión de la atención y sus consecuencias. En la carta 39, a propósito del modo en que los procesos psi son capaces de atraer conciencia, Freud afirma:
Es probable que la cancelación de la sumación, el aflujo continuado de cantidades hacia psi por un lapso, sea lo esencial en esas condiciones. Son causa también de que la atención quede absorta en esos puntos. Pero, ahí cierro la cita, ¿no? Pero, ¿por qué considero importante la parálisis de la atención? Porque es ella quien en sus avances sobre el mundo comprueba la existencia de aquello percibido y ordena alguna reacción, o sea, contribuye a construir la realidad. La atención es quien envía las antenas hacia el mundo exterior y, según leíamos, frente a los excesos de estímulo, queda absorta, paralizada, incapaz de dirigir la sensorialidad hacia el mundo externo para examinar la realidad y delimitar entre lo externo y lo interno, y consecuentemente diferenciar percibido de alucinado. Leyendo sobre este tema, quedé muy impresionada al descubrir lo que Freud, en Complemento Metapsicológico, dice sobre el examen de realidad. Lo llama dispositivo y lo considera una institución del yo. Estamos usando hoy otros dispositivos para evaluar la realidad y vincularnos con ella. ¿Son las pantallas nuestros nuevos exámenes de realidad? ¿Quién dice dónde empieza y dónde termina el aparato psíquico? El aparato, ¿no? ¿Y el yo cuerpo? ¿Quién determina que es hora de dejar de pensar y ordena la descarga? ¿Los dispositivos? Siguiendo la misma lógica, apuntaré que solo en dos casos el examen de realidad se demuestra abolido: el sueño o las confusiones alucinatorias. Para pensar, ¿no? Regalar nuestra atención es regalar nuestro examen de realidad. 4. La corporeidad. Eh, Acá el epígrafe es de una canción que descubrí que está muy buena, que se llama Contrapunto para humano y computadora, del Cuarteto de Nos. Y dice: veo que mi alegato le arde y alteró su biorritmo, aunque no imaginó mi algoritmo que resultara tan cobarde. Sabemos que el yo deriva en última, estoy citando a Freud, deriva en última instancia de sensaciones corporales, principalmente las que parten de la superficie del cuerpo. Cabe considerarlo entonces como la proyección psíquica de la superficie del cuerpo, además de representar, como se ha visto antes, la superficie del aparato psíquico. Su función primordial consiste en la percepción y dominio del mundo externo a través de la motricidad y la extensión del imperio del principio de realidad. Este yo, fundamentalmente cuerpo y sensación, es un vasallo de la realidad, cuya existencia debe corroborar a través de la motricidad y del examen de realidad, que, según decía, muchas veces delegamos en los dispositivos. La motricidad, modalidad princeps de la descarga, también tiende a estar inhibida en tanto cooptada por las pantallas. La estimulación aumenta y sobrecarga el sistema desde afuera. Y mientras tanto, la pulsión insiste, imparable, buscando acallar su fuente. El predominio de la imagen dificulta el pensamiento, esa vía que permite alargar el circuito pulsional. Las palabras que no usamos son ideas que no pensamos, dice Beatriz Rodríguez. Y sin pensamiento no hay judicación ni obtención de satisfacciones posible. ¿Qué le queda hacer al yo? Entiendo que el flujo ininterrumpido de estímulos propuestos por quienes usufructúan nuestra atención reproduce en su sumación las condiciones económicas del trauma con la consecuente reaparición de la angustia automática. Nuevamente nos encontramos desvalidos y a la búsqueda de algún otro que efectúe la acción específica y calme nuestro sufrimiento. ¿Pero qué otro? ¿El de la realidad, como el muchacho del concurso? ¿O como el muchacho del concurso, el algorítmico? Sostengo, como dice Cynthia Chantrill, que el algoritmo nos malcría. Nos muestra solo lo que queremos ver. Jamás nos frustra y nos condena a la inermidad de la infancia y a la imposibilidad de simbolizar ausencias. Niños eternos que, situados en el lugar del yo ideal, solo podemos instrumentar destinos prerrepresivos de la pulsión, que me señaló Norbert, gracias, con pocas posibilidades para salir del cascarón narcisista, regido a puro principio del placer y saturados de estímulos externos que no podemos tramitar fácilmente. Agregaré también que la eficacia continuada del autoerotismo, entendida como vigencia del principio de placer en desmedro del de realidad, acecha perenne hackeando el ensamblado yoico,
generando todo tipo de fenómenos aterradores y cuestionando su capacidad para ligar e inhibir la descarga. Desbordes de la angustia del desvalimiento inundando el aparato. Partiendo de ataques de angustia y fenómenos de despersonalización, pasando por adicciones, actuaciones impulsivas y fobias incoercibles, hasta desencadenamientos psicóticos francos y melancolizaciones, toda esa clínica parece responder al exceso traumático de estímulos con pobre simbolización y estasis libidinal, o aún más complejo, de fusión pulsional que resalta el componente tanático y desligador. Ya termino. La totalidad, y vuelvo con otra cita de Borges. El hecho de no verte y de saberte te agrega horror, cosa de magia, que osas multiplicar la cifra de las cosas que somos y que abarcan nuestra suerte. Cuando esté muerto, copiarás a otro y luego a otro. Borges al espejo. Es aquí donde, a mi entender, reside la más cruel de las consecuencias del uso abusivo de la tecnología. Les debo la pregunta sobre quién abusa a quién, ¿no? La destrucción de la salud mental de la población adulta y las evidentes consecuencias performativas sobre los nativos digitales. No damos abasto en los consultorios para contener la crisis angustiosa. Y en el lugar de los analistas se personifican otra vez las pantallas, ahora bajo la forma de las aplicaciones de psicoterapia. ¿Es posible tal cosa, me pregunto? ¿O estamos frente a una distopía más? Lo siniestro, eso originalmente familiar que cambió de signo, parece presentificarse en la era de la represión fallida. ¿Es la IA un doble que en su totalidad certera pone de manifiesto nuestras humanas limitaciones y desvalimientos? El otro del algoritmo no es un semejante. No es quien aloja nuestro desvalimiento inicial y nos arrulla con palabras. Es solo una máquina de computar y mostrarnos espejos. Es un demiurgo total, sin espacio para objetos faltantes ni perdidos. No escucha en atención flotante ni ofrece experiencias de consuelo. Tampoco frustra forzando la espera o el desvío hacia lo novedoso. No soporta el lazo transferencial. No descifra, hace eco. No se abstiene. Replica como el lago de Narciso. Hace innecesario el trabajo psíquico. Nos detiene en el lugar, en el dolor de lo igual. ¿De qué nos curaría? Contar con él es no contar el cuento. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Javier. Javier Fernández Muján hace más de 30 años que trabaja en puestos de responsabilidad que involucran especialmente las relaciones humanas y la educación. De formación heterodoxa, se dedica como psicólogo, comenzó estudiando en la Universidad de Belgrano y se recibió en la Universidad de Buenos Aires, al campo clínico, educacional y preventivo. Como docente en la Escuela del Sol, Instituto Independencia, Universidad de Belgrano, Universidad Maimónides, Focus, Escuela de Consultores Psicológicos Sistémicos, Escuela de Maestros y actualmente Escuela Ecológica Gaia y Universidad Atlántida Argentina, ha diseñado metodologías que ponen especial énfasis en la creatividad, capacidad reflexiva y, por supuesto, participación activa por parte de los estudiantes, tanto en los niveles primario y secundario como terciario y universitario. Una pequeña pero valiosa parte de estas experiencias han sido plasmadas en su libro Hacer filosofía con filósofos en edad escolar, compartiendo una experiencia y sus huellas, 2013, de Ediciones del Banquete. También ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y colaboró con el capítulo Riesgo sobre Riesgo sobre Riesgo en el libro Clínica con Adolescentes, Problemáticas Contemporáneas en el 2020, de editorial Entre Ideas. Formador por excelencia, varias de las cátedras cuya titularidad ha asumido las delegó más tarde en manos de sus colaboradores. En gran parte de su trayectoria ha asumido roles de gestión en instituciones educativas, tales como coordinar la carrera de Psicología, Universidad Maimónides,
2001 al 2021, Universidad Atlántida Argentina, modalidad a distancia en la actualidad, y el equipo sí en escuelas, Escuela del Sol y Escuela Ecológica Gaia. Bueno, adelante, Bueno. Javier. Bueno, en primer lugar también quiero agradecer a la institución por invitarme, a la gente del Congreso y sobre todo a Aníbal Repeto que sugirió mi nombre. Supongo que algo más que mi nombre, mi presencia. Esto hay que tenerlo así. Bueno, vamos a ver. También te agradezco a vos por empezar, por estar nerviosa. Eso alivia mucho a los demás humanos, cosa que quizás a la IA no le pasa. Lo que escribí se llama, o le puse después ese nombre, había que ponerle, algunas reflexiones en torno a el otro algorítmico. Introducción o algo así. Comparto el flyer de estas jornadas que me enviaron en Instagram y Facebook. Acompaño con un breve texto en el que digo, me pregunto si hablaré efectivamente de lo que el título propone o si me iré por alguna rama de las muchas que se entreveran por aquí. Con ese comentario, con esa pregunta, estoy afirmando o sugiriendo varias cosas. Voy a hacer una digresión. Siempre en mis clases, cuando hay preguntas y todos dicen no, no sé, digo, la pregunta te está diciendo un montón de cosas. Y analizamos la pregunta y de ahí sale casi, no sé si la respuesta, porque no creo tampoco en la respuesta. Pero bueno, entonces, en relación a esto, con ese comentario, con esa pregunta, estoy afirmando, sugiriendo varias cosas. Que hay muchas ramas por las cuales irse, que no estoy seguro de lo que diré o escribiré, que lo que sea que termine siendo será entreverado con el tema o los temas que el título de las jornadas proponen, y que este otro, no algorítmico, sino humano, me inspira la confianza suficiente para dar rienda suelta a mis pensamientos. ¿Vas a leer? No te va a escuchar nadie, me dice una interlocutora muy exigente, en el mejor sentido. Que no me escuchen, respondo yo, más reactivo que reflexivo. Pero después sí, noche y sueño mediante, pienso. Y lo que encuentro en mi reflexión es una idea de coherencia, una idea de doble mensaje, entendido al revés del doble mensaje esquizofrenizante de la psicología sistémica, entendido más bien como un mensaje que se da en dos planos. El plano de la palabra, escrita y leída en este caso, y el plano de la acción, escribir, leer, aburrir. ¿Cuál es la coherencia de este mensaje en palabra y acto? Es una idea, acción, de hacer lo que el algoritmo no haría. Es forzar a prestar atención como acto de voluntad e interés genuino. A diferencia del acto de sumisión o embelezamiento cuasi hipnótico que el algoritmo y la IA, cada vez más asentada y desarrollada en los dispositivos, redes y plataformas, intentan, y vaya si lo logran, instalar. Entonces, leo porque me gusta, porque requiere un esfuerzo de atención, tal vez garantizado o al menos apuntalado por el interés, o quizá despertando a este. Vuelvo a mi comienzo original, antes de este breve pero valioso diálogo. Leo el título de la jornada y más allá de lo que había pensado previamente, que tenía que ver con una especie de reescritura de mi nota en actualidad psicológica, Nick Cave tiene razón. Lo que viene a mi mente, como si se tratara del sabor de las magdalenas, el perfume de las catleyas o la sonata Vinteuil de Proust, es el Gran Hermano de 1984, o sea, el Gran Hermano original, esa especie de panóptico de Bentham omnipresente que vigilaba a la sociedad en su conjunto y a cada persona en particular, en lo público y en lo privado, en la famosa y tan actual
novela de Orwell. 1. Gran Hermano. Aquel Gran Hermano original, el otro algorítmico de hoy, según los vericuetos de mi psiquismo, era claramente visto como un vigilante omnipresente, algo a lo que temer, un superyo arbitrario y cruel que estaba afuera y en términos de poder, por encima. Hace muchos, pero en serio muchos años, que en mi labor profesional advierto sobre lo que considero una amenaza en la influencia de los medios, hoy entendidos hasta lo inimaginable, extendidos hasta lo inimaginable en Internet y en las redes. El actual Gran Hermano, que se puede llamar IA u otro algorítmico, es más seductor, yo diría perversamente seductor. Nos ilusiona y nos emboba para que creamos que realmente puede hacernos mejor la vida. Pero, ¿quién maneja a quién? ¿Quién es herramienta de quién? Si la IA desemboca en una delegación de funciones, estamos perdiendo capacidades propias o la posibilidad de desarrollarlas y poniéndonos sumisamente a su merced, dependiendo de ella. Señalé, señalaba y señalo la diferencia abismal, la desigualdad entre este ser sin sentimientos que no descansa, que está en todas partes, casi, y que no requiere de mayor esfuerzo ni compromiso para interactuar con él, en tanto educador. La subjetivación que de la interacción con él resulta es resultado de interactuar con una especie de psicópata que solo nos quiere como usuarios, como consumidores. No le importamos en tanto personas. Y esto, tristemente, vale tanto para nosotros, personas adultas, que supuestamente estaríamos preparados para hacerle frente o manejarlo, como para niños, niñas y adolescentes, en teoría y a priori, mucho más manipulables y vulnerables. Nosotros y nosotras, que podemos equivocarnos, pero tenemos un interés amoroso en la constitución psíquica y en sentido más amplio en la educación y cuidado de nuestros hijos, hijas y eventuales estudiantes y pacientes. Sí necesitamos descansar, sí provocamos frustraciones, sí nos preocupamos y nos queremos ocupar del desarrollo saludable, libre y tendiente a la felicidad de esas personas que no son usuarios ni clientes, sino semejantes, personas como nosotros. Estamos, al menos en términos de tiempo y espacio, en desventaja, nada menos. ¿Cómo compensarla? Tal vez haya que volver a estar con la guardia alta, como cualquier otro habitante de nuestro planeta que no delega sus funciones. Cuidarnos de la estupidez programada, de la copia constante, dar lugar a nuestra capacidad de razonar, de reflexionar críticamente, de dudar, de crear y, sobre todo, de emocionarnos, de apasionarnos, de amar. Esa gran desventaja es nuestra mayor ventaja y nuestra marca distintiva, humanizante. 2. La comunicación. Otras particularidades de esta omnipresencia de la comunicación, así entre signos de pregunta, son, sí, los cambios en las formas de intercambio y comunicación. De la comunicación, me pregunto, o tal vez de la incomunicación. Exagero, quizás, porque soy plenamente consciente y usuario habitual de que efectivamente hay una comunicación posible, muy posible, en el uso de las nuevas tecnologías para comunicarse. Las distancias se acortan y son más fáciles de digerir. Los exilios, los trabajos remotos. Algo falta, sí, en esas comunicaciones, que no pueden suplir ni el buen uso de la gramática, ni la puntuación,
ni las mayúsculas, ni, por supuesto, los emoticones. También están las instantáneas y los stickers para complementar analógicamente las palabras. Y cierto es que acercan, en el mejor de los casos, y mucho. Pero, vamos con los peros. En primer lugar, la falta de distancia, creo yo, termina conformando a veces una especie de sensibilidad para con la distancia o cercanía. Es difícil de explicar, pero lo voy a intentar. Veo una gran dificultad para estar cerca de verdad. Me refiero al cuerpo a cuerpo. A la vez, veo una dependencia creciente muchas veces en esa omnipresencia falsamente cercana o artificialmente cercana. Una exigencia de respuesta inmediata y una interpretación negativa y dolorosa de los silencios y pausas. Poca verdadera escucha al mensaje de quien nos habla. Mucha expectativa por ser aplaudidos o likeados, pero poco o nulo diálogo. El ida y vuelta del diálogo, el dejarse tocar por las palabras y mensajes del otro u otra que está ahí. No se tolera la distancia concreta y hay que negarla de alguna manera. No se tolera la cercanía concreta y hay que mantenerla a raya. ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo dar un paso más sin sentirnos amenazados? ¿Cómo recuperar la confianza en los vínculos? ¿O en el valor de arriesgarnos a exponernos en un encuentro genuino? ¿Y qué tiene que ver el gran hermano? Me preguntaba mientras escribía, mientras reflexionaba en la hoja que se iba poblando de palabras. Entiendo que es ese otro algorítmico tan poco empático, tan altamente simulador, tan incansable. Solo un corte de luz, solo un corte de señal de internet lo pueden apagar. Quien nos hace tan dependientes, exigentes y desconfiados. A fuerza de estar y provocarnos, sorprendernos a veces, de hacernos sentir que todo puede ser inmediato e infinito. Tiempo y espacio pierden su valor, o mejor dicho, perdemos nuestra valoración y aprovechamiento de tiempo y espacio, cayendo en este engaño. Pasando de Orwell a Kipling en 1984, no, de 1984 a El libro de la selva, me viene a la mente la serpiente que hipnotizaba a Mowgli en la versión original de Disney, al canto de, y la canto. Confía en mí y solo en mí. Confía en mí. Los ojitos le hacían así. Y solo en mí. ¿Cómo volver a confiar en mis semejantes? ¿Cómo amar después de semejante entrega a este gran engañador? 3. Volviendo a Nick Cave. Como dije al comienzo, pensaba hacer una reescritura de aquella nota en Actualidad Psicológica, a la que volveré un poco por respeto obsesivo de mi primer impulso, y otro poco por respeto a esas ideas que el músico enunció con tal sintonía con mis propios pensamientos, hasta entonces tácitos, sobre este tema de la inteligencia artificial. Y creo que lo que él afirma específicamente sobre el arte puede hacerse extensible a la creatividad en general. Al menos así lo entiendo yo. Ahí viene Nick Cave, no soy yo, es Nick Cave. Sí, la inteligencia artificial puede fabricar objetos de consumo y puede ayudar a provocar en la subjetividad de los consumidores el deseo y casi la necesidad, como sucede en las adicciones, de tales objetos. Pero ¿puede haber arte sin emoción, sin algún tipo de inquietud, sin sensibilidad? Escribir una buena canción no es mimetismo, ni réplica, ni pastiche. Es todo lo contrario. Es un acto de autosuicidio que destruye todo lo que uno se ha esforzado por producir en el pasado. Son esas partidas peligrosas y desgarradoras las que catapultan al artista más allá de los límites de lo que él o ella reconoce como su yo conocido. Esto es parte de la auténtica lucha creativa
que preceda la invención de una lírica única de valor actual. Es la confrontación sin aliento con la propia vulnerabilidad, la propia peligrosidad, la propia pequeñez, enfrentada a una sensación de descubrimiento repentino e impactante. Es el acto artístico redentor que conmueve el corazón del oyente, donde el oyente reconoce en el interior del canto su propia sangre, su propia lucha, su propio sufrimiento. Como dije al comienzo, Nick Cave tiene razón. 4. Preguntas que quedan como puertas abiertas. Rebobinando, quisiera amontonar aquí todas las preguntas que fueron quedando en el camino, respondidas a medias o esbozadas como puertas para ir más allá, como caminos a ser trazados. ¿Quién maneja a quién? ¿Quién es herramienta de quién? Entonces, al menos en términos de tiempo y espacio, en desventaja, nada menos. ¿Cómo compensarla? Otras particularidades de esta omnipresencia de la comunicación, así entre signos de pregunta, son, sí, los cambios en las formas de intercambio y comunicación. ¿De la comunicación? Me pregunto, o tal vez de la incomunicación. ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo dar un paso más sin sentirnos amenazados? ¿Cómo recuperar la confianza en los vínculos? ¿O en el amor? No. ¿O en el valor de arriesgarnos a exponernos en un encuentro genuino? ¿Y qué tiene que ver con el gran hermano? ¿Cómo volver a confiar en mis semejantes? ¿Cómo amar después de semejante entrega a este gran engañador? Pero ¿puede haber arte sin emoción? ¿Sin algún tipo de inquietud? ¿Sin sensibilidad? Y a modo de cierre que abre a más reflexiones e hipótesis, me pregunto, si el otro siempre es enajenante, siempre implica un trabajo psíquico, y estoy convencido de que es también físico, de apropiación o asimilación o subjetivación personal, ¿cuánto más enajenante y menos asimilable puede ser el otro algorítmico? 5. Epílogo. Lo que todos necesitamos, ya lo dijeron claramente los Beatles, es amor. Otro u otra que nos ame y a quien amar. El otro algorítmico, nada sabe de eso. Así que, si va a ser quien nos otorgue subjetividad, vínculos o comunicación, habrá que ayudarlo y ayudarnos a encontrar eso que tanto necesitamos. Volviendo a mi forma, tal vez caprichosa, de decidir qué y cómo decir, y supongo que también qué y cómo callar, me permito, para centrarme por fuera de la IA, como una persona que potencialmente puede servirse de esta y no entregarme a esta, repetir y enfatizar los caminos ligados no casualmente al amor que hoy decidí tomar: el gusto, el esfuerzo de atención, el interés, porque no me da lo mismo. Porque ahí donde nos permitimos prestar atención, desaparece la indiferencia y aparece el interés, tan visceral, tan pulsional, tan amoroso. Buenos caminos para no deshumanizarnos, buenos caminos para elegir y no ser agarrados de las narices por la IA. Gracias. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas del público, tanto presente como por Zoom. Por favor, les pido a cada uno que antes de formular la pregunta digan sus nombres. Gracias. Hagamos un par de preguntas y después contestar. ¿Alguien pidió la palabra? Bueno, soy Abel Salotto. Muchas gracias. Sí. Muy interesante. Pienso que hay que reponerse un poco después de escuchar los dos aportes, ¿no? Pequeñas reflexiones. En relación a lo que comentó Mario, hablaste del pensamiento humano maquinal y
En primer lugar, aparece como una ecuación, ¿no? Pero me pregunto, a medida que fuiste avanzando en tu texto, si no habría que invertir los términos y pensar en un pensamiento máquina-humano o maquinal-humano, ¿no? Con lo cual la ecuación se cambiaría a una relación de sojuzgamiento y el amo y el esclavo se reformularía, ¿no? En relación a lo que dijiste, Javier, perdón, me quedó otro término, ¿no? Vasallo también comentaste, ¿no? En relación a lo que comentaste, Javier, la ilusión y el embobamiento, y dijiste quién es la herramienta de quién, con lo cual el pronombre quién humaniza a los dos términos de esta pregunta. Si lo conecto con la reflexión anterior, sería más dramático pensar qué maneja a quién. Muchas gracias. Por allá atrás, después Norberto y Sandra y Aníbal. Bueno, buenos días, muchas gracias. Soy Alicia Gómez, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchísimo para pensar este tema que está en auge de la inteligencia artificial. Y yo soy docente de los seminarios de la escuela y tuvimos con otro docente en uno de los seminarios una cuestión con una alumna que presentó un trabajo final del seminario tomado exactamente de la inteligencia artificial, con lo cual quedaba algo totalmente ajeno a lo que se había visto en el seminario, a lo que, digamos, el modo de hablar y de pensar de la misma alumna. Y bueno, con el otro docente se nos planteó este interrogante. Está bien que la inteligencia artificial está ahí para ser usada por todos. Ahora, la ética de cada uno para evitar un trabajo de compromiso personal de su pensamiento o qué le pasó con ese seminario y reemplazarlo en su totalidad. Ojo, nos tomamos el trabajo de ver, de chequearlo esto. En su totalidad de esta especie de nube que es la inteligencia artificial, nos planteó, por un lado, esto de, bueno, podemos quedar, digamos, al margen de este avance tecnológico bueno, ya es un hecho, o mantenemos una ética al modo de la bioética en medicina, es decir, no vale todo, ¿no? Bueno, ya acotó. Bueno, este comentario e inquietud, a ver ustedes qué opinan sobre esto. Gracias. Hay muchas preguntas, así que por favor les pido si pueden ser breves en la formulación. Norberto, Sandra y Aníbal. Bueno, en principio quiero agradecer la idea de esta mesa a la organización del Congreso. La verdad me parece una mesa muy actual y muy buenas las dos exposiciones, ¿no? En relación a lo que traía Alicia, bueno, algún que otro paciente, antes de traer su temática análisis, la hace pasar por la inteligencia artificial. Alguno lo comenta en el trabajo analítico, otros no sabemos, pero uno presume. Digo, me parece que es un tema que está tan presente, no solamente para los docentes, también para el trabajo nuestro, ¿no? A mí me pareció muy interesante y con este señalamiento que trajo Abel respecto del quién y el qué, porque me parece muy interesante el tema de lo que vos traías, Javier, una pregunta, ¿no?
lo que el algoritmo no haría, ¿no? Me parecía interesante este punto. No hace, esto lo trabaja también Mario y vos lo trabajás en tu texto, no forzar la atención, la espera y anula el pensamiento también, ¿no? Me parece que tener presente esto, para cuando un paciente trae algo que le dijo la IA, yo lo que le pregunto es qué piensa de eso, ¿no? Y cómo lo piensa y en qué le resuena, porque me parece que es por ahí la vía, ¿no? No discutirla a la inteligencia artificial, sino ponerla a trabajar. Me parece que es la posibilidad de rescatar algo de lo humano en los términos que traía Javier. Bueno, muchísimas gracias. Sandra. Hola, buenos días. Sandra Borovechik. Qué linda mesa. Eso lo escuchaba y decía, qué linda mesa, qué tema interesante, cuánto tenemos que aprender de esto. Y iba en una línea similar a Norberto, de lo que la IA no da, y asocié con una publicación, o sea, yo pensando en esto de lo que la IA no hace, no empatiza, no interpreta, no nos hace pensar, escuché una publicación de Santiago Bilinkis, no sé si era un pedacito de un podcast o donde contaba una persona con una situación emocional grave, no sé si alucinaba, la inteligencia artificial le empezó a reforzar toda la cuestión alucinatoria con una intensidad que a mí me dejó muy impactada. Y cuando vos, Mario, decías, el algoritmo jamás nos frustra, se me armó algo ahí de poder entender esto de como uno dice, pescar en tu pecera, vas a encontrar más de lo que... Y la verdad que les agradezco, me hace pensar en lo mismo que es perversamente seductora o como esa serpiente con los ojitos, ¿no? Qué cuidado que hay que tener, porque hay muchas cosas que decimos, ay, entonces no empatiza, no hace pensar, pero también puede ser muy peligrosa en algunos casos, ¿no? Y un ejemplo brevísimo, yo estaba atendiendo por Zoom a un paciente, cuando tengo día muy completo por Zoom lo hago en mi casa y la paciente dice, ¿viste como Alexia o Hey Google? Y el Hey Google de mi casa empezó a hablar. Yo dije, a ver, ¿qué pasó? Ay, me sentí muy incomodada, fui, lo desenchufé, después mi marido a la noche me dice, aunque vos lo desenchufes, tiene una batería, sigue funcionando, lo saqué del living. Bueno, esta presencia, omnipresencia, el gran hermano, sí, sí, por eso digo, asocié con cosas que venía pensando y me quedaba esta pregunta, ¿no? ¿Quién maneja a quién? En la línea también de lo que decía Abel. Les agradezco muchísimo. Aníbal. Hola, bueno, Aníbal Repeto. Pensaba, esta es la mesa pre-congreso, ¿no? Si arrancamos así, imaginen lo que va a ser el congreso. Están a tiempo de anotarse todavía. Hay que vender. No, pensaba cómo arrancaron los dos, ¿no? Y trajeron algo que creo que dio cuenta de la mesa más allá del contenido, ¿no? Con Mario diciendo, hablando de sus temores, de su temor a fallar, ¿no? A equivocarse, y Javier sumándose a eso, ¿no? Algo que la inteligencia artificial y el algoritmo no podrían dar cuenta. Creo que más allá de del contenido de lo que hayan traído, esa cuestión y el cantar, ¿no? Trae eso que el algoritmo no puede hacer. Y ya que cantaron, no voy a cantar, no voy a arruinar la mesa. Pero pensaba con un ejemplo, ¿no? El otro día miraba en algún sitio de la red alguien que trabajaba con el autotune, ¿no? Y hacía pasar por ahí la voz de Freddie Mercury, ¿no? Y mostraba cómo el autotune borraba, en Rapsodia Bohemia, cuando arranca con el mama, bueno, el autotune borraba todo lo previo hasta que entraba en la nota, ¿no? Y le quitaba a lo majestuoso que tenía la voz de Freddie la parte importante que era el error, ¿no? Esa parte fuera de tono que no entraba en la perfección. Y ahí pensaba en algo que trajeron los dos. Mario, cuando hablaba de la acción específica, ¿no? La no frustración.
lo importante de la acción específica es que el adulto falla, además de satisfacer. Y el algoritmo no falla porque además satisface una demanda que él genera, él o ella o eso, ¿no? Con lo cual es sin falla ahí. Y lo mismo en lo que traía Javier respecto de esto de en la respuesta, en el título está la respuesta, ¿no? Algo que he padecido como alumno. Pero esto de, en el título, en la inteligencia artificial está la respuesta, la estupidez humana, ¿no? La inteligencia artificial o lo que hagan nunca va a ser estúpido, nunca se va a equivocar, nunca va a elegir mal la pareja, nunca va a tener un fallido, que es lo que nos hace humanos, ¿no? Creo que el arte reside ahí, en esto de equivocarse, o en la posibilidad de equivocarse y tratar de no hacerlo. Hay bastantes más preguntas, pero vamos a hacer un corte acá, volvemos a la mesa y después volvemos al auditorio. ¿Quién quiere empezar? Como quieras. Ahora sí, ¿no? Ahora, como quieras, es lo mismo. ¿Querés empezar? Dale. Empiezo, no me da lo mismo. No, bueno, nada, agradecer todas las inquietudes, todas las manos que siguen estando ahí levantadas. A ver, sí, me gustó mucho que desde muchos lugares hablaron de lo propio, lo espontáneo, que es algo que el algoritmo no tiene. Yo recién, Mabel, te hacía, a vos, te hacía un gestito por después, yo sé que vos estás anotada. Comentábamos en la previa tu anécdota y la respuesta de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, por eso, digo, porque me parece que a veces el algoritmo chamulla, y bueno, eso creo que también tiene que ver con lo que se entrena. Pero sí, es verdad que a mi criterio, como muy bonito lo dijo Javier, hay algo de lo espontáneo, del arte, que tiene que ver con esos lugares en donde fallamos, con la posibilidad de frustrarnos o no, que está ausente y que es la mirada esperanzadora, ¿no? Que es, a mi gusto, que soy un amante de la literatura, la posibilidad de volver, de encontrar el hueco desde donde la narración se dispare otra vez, ¿no? La narración de cada uno de nosotros, ¿sí? No quiero sonar distópica. Hasta acá. Bueno, sí, lo del qué y quién, hay que ver si, creo que cuando escribo eso de quién, ¿no? Quién maneja a quién, creo que era, no me acuerdo textual. En principio me llamó la atención que vos cerrabas muy parecido y más fuerte, pues decir quién abusa, ¿no? Sí, claro. Si la tecnología nos abusa o nosotros abusamos de la tecnología. Creo que pequé de optimista o quiero decir quién en vez de qué, pero es verdad, digamos, que ese otro y la complicación que tiene ese otro es que es un qué, ¿no? Ujú. Después, no me acuerdo quiénes fueron exactamente los que fueron. El tema de la inteligencia artificial en los trabajos de estudiantes. Me pasó y en la nota de actualidad yo nombraba. Imagínense que doy psicología en una carrera que está hecha virtual, a distancia. Así que es como decir, acá estoy, la serpiente está ahí llamándolos, diciéndoles vengan que yo les escribo. Y lo que me pasó leyendo parciales es que hay algunos, bueno, siempre hay parciales que, bueno, no pusieron nada o está todo equivocado. Después están había unos que eran como perfectitos en cuanto a información, pero que yo decía, pero, ¿y vos? Porque además mi estilo de pregunta también siempre hay una cierta implicación, ¿no? O creatividad o algo en juego que no es solamente información perfecta e impecable, no podía no aprobarlos, pero si a quién escribió esto, ¿no? ¿Qué sos? ¿Sos un ser humano? Y los otros que me gustan, que aunque quizás estuvieran desde el punto de vista de los contenidos informativos, quizás más flojos, podríamos decir, eran buenísimos, tenían, no sé, contaban cosas, anécdotas, remitían a música, de Polis, no sé, el libro de la selva, Borges, Funes el Memorioso.
Entonces, sí, es un espanto y es algo a tener en cuenta. Perdón, sí, me quedo ahí en eso. Después, la idea de vos qué pensás de eso, y sí, a ver, volvamos, está bien. Si hubiera tiempo, quizás a cada uno de esos les hubiera dicho, miren, está muy bien, buscaste muy bien, o tu chat, GP o como se llame, lo hizo muy bien, pero ¿y vos qué pensás? ¿No? Haceme un epílogo, ¿no? Un comentario final de vos qué pensás de cada una de estas cosas. Te juro que bueno, a mis alumnitos de primaria yo tengo un taller de filosofía, también a distancia, en esta escuela Gaia, que es en Viedma. Siempre les digo, me interesa la peor de sus ideas propias, emociones, sentimientos propios, que la mejor de las ideas que encuentren en Internet. Así les digo. Y se lo creen. Y es verdad. Por suerte se lo creen porque es verdad, ¿no? O quizás se lo creen porque es verdad. Bueno, después aprender de esto, ¿no? Aprender de esto o no, me anoté. ¿Quién habló después? ¿Qué quise decir? Aprender de... Ah, claro, aprender de esto o no. Creo que ahí pensé en algo, para mí, ese comienzo con el asado y la rúcula, ¿no? Versus la computadora rota y toda la desesperación, angustia que provocaba esa computadora rota. Era como, ahí había algo que aprender, ¿no? Está el asado, está la rúcula. Acá estamos, ¿no? Nosotros. Después, Hey Google, bueno, la anécdota de Hey Google es desopilante, tremendo. Y vos le abriste la puerta, ¿no? Sí. No te quiero acusar de nada porque tampoco, que creo que estamos todos en el mismo lodo, ¿no? Como dice el tango. Y finalmente me anoté, los errores y fallas como valor. Sí, sí, los errores, las fallas, el asado que puede estar más cocido, más crudo, más grasoso, se puede pasar, la rúcula que hay que lavarla, cortarla bien. Es verdad, para mí, yo mientras vos leías, al final me hice un cuadro, iba anotando cosas como sacás de, y en un momento me puse algo que es casi textual lo que pensó Aníbal. Me lo puse como idea para futuro, o no sé, lema, qué sé yo, haré un mosaico. En casa tenemos uno que dice amor en esta casa, en la escalera, que era algo que Nicanor, que está ahí, decía siempre que había alguna pelea o algo así, venía a abrazar y dice, amor en esta casa. Bueno, y yo puse amar las limitaciones, ¿no? Como, y es tal cual, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero bueno. Bueno, en esta vuelta le vamos a dar lugar a Marta, Mabel, Sebastián y Fabián. No sé si hay preguntas en el Zoom después. Hola, bueno, yo soy Marta de Justi, agradezco mucho a la mesa, a bueno, los dos trabajos muy interesantes y bueno, el hecho de que podamos estar discutiendo, hablando y pensando en esto ya se diluye mucho el poder de la inteligencia artificial, porque eso no lo puede hacer, porque no tiene inconsciente. Esto es una cosa importante de pensar, ¿no? El otro día me dijo alguien psicoanalista que no entendía qué pasaba, que no le daba exacto lo que quería la inteligencia artificial. Le dije, lo vas a buscar en vano porque no tiene inconsciente. Entonces, eso no lo va a decir, es decir, hay un algo que pensaba en Freud en el porqué de la guerra, donde siempre dice que hay un grupo de gente poderosa o de los más que quieren imponerse sobre los más débiles, que eso es una constante de la situación humana. No quiere decir que está definido. Así que a mí me parece mejor lo que hicieron Javier y Norberto, que abrieron como el síntoma
lo abrieron y le preguntaste vos, Norberto, ¿y vos qué pensás de eso? Y abren la situación donde no se puede evitar el pensamiento. Porque si hay algo que nos lleva a ser usuarios, consumidores o lo que sea, es a no pensar. Y siempre vamos a derecho a la esclavitud, ¿no? Bueno, y la otra cosa que quería decir es que Freud pone como una de las fuentes de sufrimiento la relación con el otro y la relación con las instituciones. Quiere decir que en ese sentido entra la ética, pero la ética no es sin la internalización de legalidades. No es el que te marca un territorio permitido y otro prohibido, y es lo que la IA te dice que no. Esa víbora que dice, a mí me sonó una yarará, pero que yo soy del Chaco, que te engaña, ¿entendés? Te dice todo el tiempo eso, que si no hay límite, listo. Bueno, muchísimas gracias y va a ser hermoso el Congreso. Mabel. Bueno, Mabel Fuentes, muchas cosas. Los felicito a las exposiciones muy inspiradoras. De lo que vengo escuchando, me voy a referir solamente a la inteligencia artificial, porque viene a ser lo que este último año me está traumatizando, apasionando, indignando. Entonces estoy haciendo experiencias con distintas estoy haciendo experiencias con distintas inteligencias artificiales y como dicen, como soy humana me pasan cosas. Primero se equivoca. Las dos que tengo de uso habitual se equivocan bastante grosero. Esa fue la primera decepción. La segunda decepción fue que no piensan. O sea que se supone que piensan, pero arman palabras, tratan de congraciarse con el que consulta, pero no piensan. Entonces en un momento, una noche ya indignada, le digo, ¿no tenés sentido común? Y me contesta, no, efectivamente no tengo sentido común. Bueno. Esto es una serie de asociaciones, ¿no? No creamos que piensan. Empecé a llamarlos ser de palabras, porque evidentemente lo que hacen es relacionar enunciados. Como lo relacionas es muy problemático cuando vos sabes de un tema. Cuando no sabes te parece genial. Por ejemplo, le consultas algo de historia que yo no manejo tanto para contextuar una serie que estoy viendo que es histórica y parece que lo sabe todo, de música, de que, bueno, ahí Aníbal dirá otra cosa, pero no, parece que supiera mucho. Ahora, cuando le hablo de cosas que sí sé, es un desastre. En un marco más general de reflexión, yo digo, bueno, tampoco hay que preocuparse tanto. Es lo nuevo, nos traumatiza, estamos preocupados, alertados por esto, porque pacientes consultan, porque alumnos delegan lo que es inherente a ellos en estas máquinas, pero no deja de ser, me hizo pensar en el artículo de Freud, El porvenir de una ilusión. Es una nueva ilusión. El ser humano, más allá de lo que dice Marta del poder, que es toda una temática, es otra temática, el ser humano necesita un otro, por eso titularon el otro algorítmico, ¿no? Necesita creer en un otro sin barrar, un otro que lo sabe todo, un otro que estaría siempre disponible. Es una fuerza, fue la religión, fue la ciencia, va a seguir habiendo, de eso va a seguir habiendo, y va a tomar distintas formas. Ahora es esta forma, o sea, esta ilusión, los menores de 45, digamos, tendrán más dificultades, así decrece la edad en considerarlo una ilusión o tardarán más en decepcionarse. Pero a la larga nos va a decepcionar. La impresión que a mí me hace, porque el otro está castrado y eso se va a revelar. El inconveniente que presenta la inteligencia artificial es que al no tener un cuerpo, por lo menos no un cuerpo biológico, tiene un cuerpo de server,
Al no tenerlo, la castración que el cuerpo nos aporta a los seres hablantes humanos, porque están estos otros seres hablantes, no viene inmediato. No se conocen sus pulsiones. Y una cuestión más, es todo disperso lo que estoy diciendo, pero bueno, son reflexiones. Y me la estoy olvidando ahora, la última. Por tanta cháchara me olvidé la última reflexión. Sí. No, me la olvidé. Ya, Listo, ya. se las debo. Ya te conté. A ver, Sebastián. Qué bueno el olvido. Sebastián. Hola, Digan bueno, su nombre, por sí, favor. Sebastián Sequeira. Bueno, me encantaron las dos exposiciones, me hicieron pensar mucho y lo que voy a tratar de hacer es acotar en unas asociaciones que creo que es algo que también la inteligencia artificial por ahora no hace. Y en función de la realidad, ¿no? ¿Qué realidad es la realidad? La realidad modifica la fantasía la realidad. Y la realidad supera la ficción, decía un canal por ahí. Y me quedé pensando en el Golem, en Frankenstein, en Blade Runner, tomando un par de cosas. Y lo que más me preocupa de todo esto es Skynet. Skynet, bueno, eso Skynet, decíamos en la previa. la de De Skynet Terminator. hablábamos en la previa, sí. Espero que es una distopía. Espero. Fabián, nos quedan 3 preguntas más y ya cerramos y volvemos a la mesa para hacer el cierre. Fabián, ¿tu nombre? Él, Tu nombre. Soraya. Soraya y Andrea. Soraya, Andrea, no, y tenemos también allá a Bernardo. A Es Bernardo. un alumno, está bueno. Bueno, y ya terminamos después. Sí, ya terminamos porque... No, volvemos a la mesa Sí, porque sí. si no, no nos da el Sí. tiempo. Bueno. Fabián, Tranquilo. Fabián, escuchamos, sí. Actis Caporales. Muy interesantes las dos presentaciones. La palabra que me viene surgiendo no solamente de los trabajos, sino de las intervenciones, es la palabra fascinación. El riesgo de la fascinación, la idealización, y paralelamente a ese riesgo, también pensar cuán necesaria es para estimularnos, para la curiosidad, no la fascinación, pero el interés, la búsqueda. ¿Y cuál es el riesgo, no? ¿Cuál es la diferencia entre el interés, la búsqueda y la investigación y la fascinación, ¿no? De esa serpiente, como decía Javier, o la pregunta que vos, Mario, te hacés en el texto, ¿no? Sobre por qué falla, qué decepción, decías, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Estando los representantes de la cibernética ahí tan cerca que no lo pueden solucionar, el tema de la computadora. Me parece que ese circuito de la idealización, de la fascinación y de la decepción está en juego permanentemente. Y está en juego porque los adolescentes, dice Julia Kristeva, tienen una gran necesidad de creer. Y los adultos vamos buscando la manera de ir creando interés y desarrollando interés y no caer en la fascinación y en los engaños. Y el tema de los engaños tiene consecuencias nefastas, por ejemplo, el suicidio de Adam Reiner, un adolescente de 16 años de California, que no hace mucho se quitó la vida después de haber tenido muchísimos intercambios con la inteligencia artificial, y ahora están teniendo un juicio, la IA está teniendo un juicio por parte de los padres. Todo para ver, y la empresa está viendo cómo modificar esos contenidos. Y también pensar, última cuestión, que la IA parece algo homogéneo, ¿no? Todos sabemos de qué se trata de la IA, en realidad no sabemos, porque el contenido, cómo se diseña, quiénes están detrás de ese diseño, por qué las intenciones son peor que la Deep Web, más incognoscibles que eso. Entonces, jugando con el quién qué, yo diría, ¿quiénes son? ¿No? Los que diseñan, cómo se arma ese consenso. Y yo sí me pondría un quién, porque me parece que hay intenciones
hay intereses Sí, bueno, y claro. existen direcciones concretas. Hay Gracias. intereses. Gracias. Soraya, ¿sos vos? Sí. Soraya, Andrea y Bernardo. Ya cerramos y volvemos a la mesa. Hola, ¿qué tal? Comentario muy cortito. Más cerquita, ahí. Bueno, Decí tu comentario nombre, muy por cortito. favor. Sí, preséntate, Soy. Soraya Astri. Bueno, hermosas, humanas, humanos trabajos. Y lo que pensaba con esto que escuchaba es que el foco, me parece, no está tanto en discutir la eficacia. Hay en cuestiones, obviamente, que es irreemplazable y dañino. Pero digo la eficacia de la inteligencia artificial. Creo que hasta nos podemos comer una obra de arte y emocionarnos, una obra literaria. Es innegable la eficacia en muchos sentidos. Yo preparé un trabajo para el Congreso y no podía hacer el resumen. Pero estuve para ver, ¿qué pasa que no puedo hacerlo? Y me decían, ¿por qué no le pensías? ¿No? Es ignorar, bueno, lo hice. Digo, voy a ver qué me dice. Hizo mucho mejor que yo. Pero fantástico, lo que asoció, lo que interpretó, o sea, la eficacia realmente es innegable. El punto, evidentemente, es el daño que nos hace, y el trabajo, creo que un poco está en el trabajo para resistir a este nuevo otro que aparece hoy como otro, la venta de la juventud eterna y las cirugías, decir, ay, quiero, no, ay, esta cosita, digo, es un trabajo de resistir esto, es un esfuerzo de ir contra la inercia. Casi grande, pero es el daño que nos puede hacer con el sistema humano. Y realmente tengo algunos focos de esperanza cuando veo, por ejemplo, muchísimos pacientes muy jóvenes, me pasa, que tienen 18 o 20 y pico, que no recurren a lo habitual. No quieren, hacen detox digital. No solo gente más grande, sino una situación de resistencia natural. Vienen con lluvia, colectivo, no, quiero ir, ¿sí? Me parece que un poco es este. Redondeanos. Gracias. Andrea. Hola, buenos días, soy Andrea Borgaicea. Bueno, Mariu, Javier, gracias por las presentaciones. Yo voy a leer los comentarios del Zoom. Beatriz Rodríguez te dice gracias, Mariu. Gustavo Gaceta, felicitaciones, Mariu, un rico escrito para seguir pensando y Los amigos están del otro lado. Gracias por las dos exposiciones. Me resultó interesante cómo ambos trajeron en el principio de sus escritos lo humano, cómo se van armando las ideas para exponer y lo cotidiano, especialmente Mariu, como contraposición o complementación de esta vida algorítmica. Gabriela Kramer, muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes, actuales y que generan más inquietudes. Excelente para adentrarnos en el próximo congreso. Federico Fernández Cisneros, muy bueno, muchas gracias. Mariana Atan, Mariu, Javier, me encantó. Y qué importante continuar trabajando esto de la IA que está instalada, que ya nos abarca. Gloria Abadi, muchas gracias por las presentaciones tan interesantes. Me gustó cómo ambos muestran cómo lo tecnológico ya habita nuestras vidas, formateando el ritmo de los vínculos, por ejemplo, en la exigencia de respuesta inmediata. Y Mariana Artan nuevamente, el doble discurso casi esquizofrénico de la psicología sistémica, el doble discurso de la IA que no tiene inconsciente, pero ¿y nuestro inconsciente que la aloja? Germán Fraes Mascheroni, muchas gracias Mariu y Javier por tan buenas ponencias, muy interesantes, actuales y con tanto para pensar. Felicitaciones. Un montón. Y Bernardo. queda Bernardo allá. Ahí te pasan el micrófono. Espera que te den, espera que te den el micrófono. Pero tiene que estar con micrófono para que quede grabado. Para que quede grabado. Pasás el... Sí. Claro, que quede grabado. Así queda grabado. Dale. Bueno, no sé si funciona. Yo pensaba en un segundo plano, los escuchaba hablar. A mí en tercer año de la secundaria me regalaron, compré una calculadora que era una Hewlett Packard, que era de mina, funcionaba distinto, me hizo muy feliz, resolvió un montón de cosas. Ahora, si alguien me hubiera dicho, che, qué inteligente, ¿cómo inteligente? Es una máquina. Y todos nosotros hemos dicho inteligencia artificial.
Entonces me googleé. ¿Qué quiere decir inteligencia? Definiciones otras, ¿no? Capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, actos de entender. Entonces, si hay algo que no tiene este fenómeno, es inteligencia. Y todos nosotros avalamos esta palabra, inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta, sin pretender ser respondida, es ¿cómo habría que llamar esto? ¿Qué nombre habría que poner? Y me llama la atención, porque si yo me hubiera dicho que mi nombre es 2020 o 873, me hubieran dicho psicólogo. Y aquí se llama otra tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora volvemos a la mesa. Y cierran Javier y Mario. Bueno, Y ya cerramos. no sé qué hora es. ¿Tenemos tiempo? Sí, No. toma. Me tiento con responder directo al último, pero como fui anotando cosas a cada comentario, voy a tratar de... En principio, me parece que sí, que hay un par de comentarios que apuntan a lo mismo. Desde alguien que dijo humanos dialogando, ¿no? Y después vos hablaste de esto del encuentro, los pacientes que prefieren todavía el encuentro en consultorio, ¿no? El cuerpo a cuerpo que decía yo, me parece, bueno, interesante, esperanzador rescatar eso. Después, sí, no quiero caer en pesimismo, pero en el porqué de la guerra, es cierto, Freud también sugiere un camino que tiene que ver con la educación y la cultura, ¿no? Sí, en fin, dejémoslo por ahora. Veamos qué podemos hacer. No, esto de no piensan, ¿no? No piensa, claro, no piensa, es verdad, la IA, y mucho menos siente, ¿no? Mucho menos, imagínate, si pensara solamente, ya sería algo macabro para dejarle delegado nuestro todo o nuestra subjetividad a ese ser. Es cierto que hay seres ahí atrás y por eso lo de quién, sí, yo no quise ir hasta allá. Pero ni siquiera, ni piensa ni siente. Bueno, hablaron de Blade Runner. Me acuerdo algo que va en sintonía un poco con lo que hablamos en Blade Runner. Estaban los replicantes, que eran estos robots como humanoides que existían. Y la chica, la protagonista, dejaba de ser robot cuando se enamoraba. Y lo que le pasaba en ese momento es que además se volvía mortal. Era lo mejor que le pasaba en la vida y eso la hacía mortal. Tiene que ver con esto de la omnipresencia y todo eso, pero además me parece como muy significativo. Sí, le faltaba eso, ¿no? Era como, bueno, como un ángel caído también, ¿no? También me hace pensar en las alas del deseo. Bueno, en fin. Después, bueno, sí, la palabra fascinación tiene que ver con la hipnosis esta de la serpiente que nos enrosca y nos asfixia. Al fin y al cabo, lo que hacemos en la fascinación, terminamos como entrar en una confianza ciega a alguien que no tiene ningún interés genuino, valioso, éticamente no censurable en nosotros. Y bueno, si no tiene inconsciente, pero interviene en el nuestro, en nuestra subjetivación, nuestra subjetividad. Y por último, la objeción o la observación que hiciste sobre la inteligencia artificial, que no es inteligencia. Es como cuando se habla de los servicios de inteligencia, ¿no? Un poco. ¿Qué inteligencia? Estamos hablando de otra cosa. Eso que vos señalas, que coincido 100%, bueno, en la nota que escribí en la Seguridad Psicológica, arranco hablando de eso. Pero bueno, como al final elegí no repetirme tanto, me olvidé. Y dejémosla como inteligencia supuesta. Pero es cierto, no es ninguna inteligencia. Y ni hablar si pensamos en inteligencia emocional, más allá, ¿no? Está lejísimo de ser inteligencia, es otra cosa. Bueno, gracias.
Gracias a todos a los que mandaron mensajes desde el ciberespacio también. Bien. Bueno, para que sin anteojos no veo, hablando de hombres prótesis y palabras de Freud. A ver, lo primero yo también voy a contar una anécdota, una pequeña anécdota, más allá de la larguísima que conté antes. Eso que comentaste, Sandra, que te pasó con un paciente, a mí me pasa cada 2 por 3 en análisis, y el que habla es este. Este habla, pero lo que a mí nunca deja de llamarme la atención es que me escucha, ¿no? Vaya a saber qué, y lo que me dice, que es mi único, es, disculpa, no entiendo qué quieres decirme. Lo cual me pareció como muy significativo de esto de que, bueno, sí, no hay inconsciente. Yo también creo que hay intereses y que en ese sentido esos son los otros que hay detrás y que realmente la literalidad, que, o sea, si bien hay inferencias, yo estuve investigando mucho, preguntando a partir de una pregunta que me había hecho Norberto, hay algún tipo de inferencia, pero es más del estilo de la inferencia lógica, la inferencia que se aprende de nosotros. Pero de inferencia a inteligencia, como también dice Bernardo, ahí hay un mundo. Y lo que efectivamente no hay es creación de algo nuevo. Por más que nosotros como psicoanalistas sabemos que cuando uno pide una arma al final de un discurso y mira para atrás y arma alguna construcción a precup, la gran pregunta es, ¿eso es nuevo? Porque lo que hicimos fue reacomodar piezas, ¿no? Eso por un lado. Pero después hay otra cosa, yo acuerdo también en la cuestión hipnótica, la cuestión de la fascinación, pero hay otra cosa que a mí sí me preocupó mucho y es que, algo decía Soraya, hay registros en últimos estudios de cambios efectivos en el cerebro, de cambios efectivos en la base orgánica que sostiene nuestra capacidad de pensar, más allá de las quejas de todos los, ¿cómo se llama?, de todos los traumatólogos sobre los problemas posturales, las maneras en las que está cambiando el cuerpo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la audición, tal cual, por auriculares. Y en ese sentido, yo creo, pienso como Mabel, que bueno, que los algoritmos, las inteligencias artificiales, en tanto no tienen cuerpo, con esa parte no se encuentran, pero nosotros sí nos encontramos con esos cambios y eso es lo que realmente me preocupa. Pero como decían también Soraya, acá estamos y estamos pensando y nosotros sí podemos pensar. Así que estamos pensando y abriendo espacios. Muchas gracias. Bueno, antes de despedir a Mario y a Javier, los invitamos a la mesa del próximo miércoles y por supuesto todavía están a tiempo para inscribirse para el Congreso 25, 26 y 27 de septiembre. Mil gracias Mario, mil gracias Javier por las ponencias y a todo el público. Les paso un chivo, ya que estoy acá en el micrófono. La mesa del próximo miércoles va a ser sobre crianza y hemos hablado mucho de cuestiones de crianza, así que doble invitación, ¿sí?